Buenas noches. Como todos los lunes, en este mismo horario, estamos en el programa Paz por Lozano, que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Esta semana que pasó se caracterizó porque se adelantó una ofensiva desde algunos grandes medios de comunicación y sectores de la ultraderecha contra el Acuerdo de La Habana y sobre todo orientada contra la Organización de las Naciones Unidas, que ha venido jugando un papel muy importante en la verificación de todo el cese bilateral indefinido de fuego y del comportamiento de las FARC en las zonas donde se van a ubicar para la dejación de las armas. Quizás se pretende con esta campaña tratar de actuar contra la Organización de las Naciones Unidas y de descalificarla en esta función tan importante que está cumpliendo en Colombia. Sin embargo, se está trabajando por persistir en la implementación de los acuerdos de La Habana. Está convocado el Congreso de la República a partir de mediados de este mes de enero para que continúe discutiendo los proyectos de ley y de actos legislativos en función de desarrollar el Acuerdo de La Habana. También se ha anunciado que el día jueves de esta semana se iniciará el diálogo en Quito, Ecuador, entre el Gobierno Nacional y la Ejército de Liberación Nacional en medio de una expectativa nacional. Para hablar de estos temas, hemos invitado al profesor Víctor Tecurrea Lugo, que es un docente de la Universidad Nacional, profesor de la principal universidad pública, centro académico colombiano, y un estudioso y conocedor de estos temas del conflicto. Escribe sobre ellos en algunos medios de comunicación y en portales de las redes sociales y ha escrito algunos libros sobre estos temas. Buenas noches, Víctor, y muy contento de que nos acompañes esta noche. Gracias, Carlos, y pues un placer estar acá y esperamos poder decir algo que ilustre un poco, que alimente un poco el debate político. Bueno, después de aprobada la ley de amnistía en el Congreso de la República y apenas comenzando este año, como lo decíamos en la presentación del programa, se inició una ofensiva en contra del Acuerdo de La Habana y del proceso de paz con las FARC, orquestado por algunos medios de comunicación y por sectores de la ultraderecha. El objetivo aparente es golpear el papel de las Naciones Unidas, pero en el fondo afectar el proceso, eso es lo que se pretende. ¿Cómo interpretas tú esto? ¿Qué se persigue con esta ofensiva apenas comenzando el año y después de aprobada la ley de amnistía? Yo veo ahí un discurso aún más perverso, en el sentido de que coloca el umbral o el foco luminoso sobre aspectos que no son relevantes. Por ejemplo, cuando se discutía el problema de la implementación de los acuerdos, más que discutir si en Colombia hay un área rural olvidada y abandonada, más que discutir cómo resolvemos el problema de los cultivos ilícitos, se volvió el problema si el género está o no en los acuerdos y si eso es una ideología. Entonces, en el afán de remendar eso, querían llevarnos a que se nos olvidase que hay una Colombia pobre y abandonada. En el mismo sentido, esa estrategia mediática, que no está desligada de lo que se ha hecho en los últimos meses, ¿a qué busca? A que discutamos sobre si la ONU puede o no bailar con las FARC, o si unos policías se tomaron una foto con unos exguerrilleros. O sea, el debate es ese. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo creo que desde el campo de los que defendemos la paz, más que, aunque estamos obligados a responder y aclarar esa cosa, yo creo, Carlos, que la primera tarea es recordar qué es lo importante. Y lo importante es que lo que está en juego es la paz del país, lo que está en juego es un proceso de creación de un nuevo partido político, el paso de las FARC de la lucha armada a la lucha política legal, eso es lo que está de por medio, lo otro es secundario, pero las redes sociales y la estrategia mediática nos quiere llevar a discutir minucias como si eso fuera lo fundamental. Pero esta ofensiva
demuestra que es frágil el proceso de paz o era previsible. Al fin y al cabo, no olvidemos lo que dijo alguna vez el doctor Otto Morales Benítez, que fue el primer gestor de un proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur, que hablaba de los enemigos agazapados de la paz dentro y fuera del gobierno. O sea, ¿esto es previsible o demuestra debilidad del proceso? Creo que sí hay tres cosas en las que, primero, subrayo mi apoyo al proceso de paz, que eso es indiscutible, pero ese apoyo no me impide ser crítico, ¿no? Yo creo que se han cometido por lo menos tres grandes errores. Uno, pedagogía para la paz. O sea, en eso lo hemos hecho mal, me incluyo. Segundo, la campaña por el plebiscito. Perdimos el plebiscito porque lo hicimos mal. Y lo tercero, la preparación de la implementación. El gobierno sabía hace unos 5 años que nos íbamos a encontrar con un escenario más o menos como el de ahora. Y lo que uno siente es que ha habido una gran improvisación por parte del gobierno. Un comandante de las FARC o un vocero de las FARC con el que discutíamos en un foro público hace más o menos un mes, nos decía, llegamos a una zona donde no había posibilidad de instalar el campamento. Entonces nos dijeron, además no pueden cortar árboles, pero además las carpas no se pueden, las tiendas de campaña toca importarlas, pero además tienen que ser en alquiler y hay que firmar un contrato. Y uno dice, hombre, esto no se pudo haber previsto hace 2 o 3 años cuando ya sabíamos para dónde íbamos. Entonces uno ve, lo que yo quiero dejar en el aire como pregunta es, ¿eso demuestra improvisación por parte del Estado o falta de voluntad política? Esa pregunta la dejo ahí para que los televidentes sean quien la respondan. Y a propósito, ahora que estamos a puertas pues, de saber si va a empezar o no, ya hablaremos de esto más adelante, los diálogos con el ELN, ¿cómo ves el Acuerdo de La Habana? No como un paradigma o modelo, porque eso no existe, pero sí puede ser útil varios de los aspectos que están consignados en este acuerdo para el proceso con el ELN. Yo he entrevistado para el periódico El Espectador a varios comandantes de la guerrilla y he tratado de la guerrilla del ELN y he tratado de seguir ese proceso. Al comienzo del proceso de las FARC en La Habana, la visión general que tenía el ELN era, digamos, escéptica. En las últimas entrevistas que he podido hacer, lo que he encontrado es que ya aparece con mucha fuerza la figura de las FARC. Es decir, pasa de una etapa de eso no tiene que ver con nosotros a la etapa de que el ELN dice eso es una realidad política. Entonces también ha habido una madurez como el ELN lee. Lo segundo, el proceso de las FARC es un proceso muy interesante por varias cosas. Primero, porque hubo una participación de la sociedad limitada, criticable. El mismo comandante Santrich reconocía que hubo limitaciones graves. El comandante Pastor Alape decía que hubiera querido más participación, pero mucho más superior que en otros procesos de paz. Eso ya es importante. Y segundo, porque se hace la paz existiendo la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no existía cuando los grandes procesos de paz de Salvador o de Guatemala. Entonces, lograr conectar la tensión entre la justicia y la paz fue uno de los grandes enseñanzas de La Habana, más la forma en que se construye el proceso. Por lo tanto, el ELN, que no es torpe, sabe perfectamente que allí hay una fuente de aprendizaje, como lo ha sido la experiencia de Irlanda o de Filipinas o de otras guerras. Creo que el ELN políticamente lo entiende y técnicamente creo que lo está estudiando con mucho cuidado para aprender lo bueno, lo malo y también reconocer los errores para no repetirlos. Sí, es muy importante. Sin duda que a pesar de las particularidades hay experiencias que pueden ser útiles. Vamos a continuar dialogando sobre este tema del ELN, pero después de esta breve pausa. Volvemos a Paz por Lozano, esta noche con el profesor Víctor Correa de Lugo. El jueves está anunciado el comienzo del diálogo del gobierno nacional con el ELN en Quito. No sabemos todavía qué va a pasar, porque el gobierno ha anunciado que mientras no se dé la libertad del señor Odín Sánchez, que se ha convertido pues como en el obstáculo, en la talanquera, y el ELN pues ha dicho de que estos temas se pueden discutir en la mesa como corresponde, y eso ha sido pues la contradicción fundamental. ¿Qué es previsible que pueda pasar de aquí al jueves? ¿Comenzará o seguirá este círculo vicioso? A ver, yo creo que es determinante porque el desgaste y además las expectativas del país son muy grandes, ¿no? Creo que la responsabilidad histórica de las partes les obliga
a colocarse por encima de sus agendas. Precisamente hoy hicimos pública una carta que firmamos alrededor de 90 personas y seguimos recibiendo firmas todavía. Hay personas de diferentes profesiones, opciones políticas, regiones del país, hay curas, hay exmilitares, hay candidatos, hay gente de izquierda, hay senadores, hay parlamentarios, diciéndole al ELN y al gobierno un solo mensaje: siéntense, porque hay una responsabilidad política y ética en la promesa de negociación que nos hicieron. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos a que ya no queremos que nos cuenten más los problemas que han tenido, queremos que nos ofrezcan soluciones al país. Y nos parece que ese llamado va a ser tomado de muy buena manera por el gobierno, y también esperamos que el ELN lo entienda de la mejor manera posible. Es un grupo variopinto de la sociedad que le estamos diciendo: por favor, la paz es nuestro derecho y es el deber de ustedes. Entonces, en ese sentido, esperamos que de esta ronda preliminar saltemos ya primero a una negociación formal, a una instalación formal de la mesa, que facilitaría de muchísimas formas los procesos de liberación de las personas que tienen retenidas el ELN, pero también la puesta en marcha de la participación de algunos gestores de paz del ELN que actualmente se encuentran en la cárcel, como el gobierno se había comprometido. Entonces, queremos que ojalá eso se dé, queremos que entiendan el momento histórico que se está viviendo y que trabajemos hacia una paz completa. El proceso de las FARC se enriquecería muchísimo con la apertura de una mesa con el ELN, y desde la sociedad le decimos tanto al gobierno, lo repito, como al Ejército de Liberación Nacional: queremos que se instale esa mesa cuanto antes. Claro, la paz es integral. A propósito de la carta, del documento que han suscrito tan importantes personalidades y con un criterio tan amplio, tan plural, me estaba acordando ahora del doctor Augusto Ramírez Ocampo, que fue un hombre muy comprometido con la paz siempre. Y de él aprendí dos cosas esenciales que me parece se traducen en el documento que mencionas. Una, que el gobierno y la guerrilla, una vez sentados en la mesa de diálogo, no deben levantarse de la mesa hasta que haya un acuerdo, tal y como ocurrió en La Habana, por ejemplo. Y dos, que cualquier situación, por dura que sea, en medio del diálogo, pues no debe afectar la mesa de negociación, sino que se le deben buscar soluciones humanitarias a todas esas situaciones que se dan, pero que no deben ser motivo de la ruptura. Las FARC enseñaron que un proceso de paz es una cosa muy compleja, no es una cosa lineal, ¿sí? Es una cosa de sube y bajas. Yo creo que hay dos elementos importantes que nos enseña las FARC. Por un lado, la necesidad de empezar con una tregua bilateral. La tregua bilateral que se hizo con las FARC en el último periodo nos ahorró muchísimos guerrilleros muertos, soldados muertos, civiles muertos. Entonces, ojalá el ELN y el gobierno empiecen con una tregua bilateral. Y la segunda cosa, y es que las FARC enseñaron, por ejemplo, que cuando empiezan a hacer el desminado, demuestra que no hay necesidad de acordar todo para empezar a implementar. En el caso del ELN, por su propia naturaleza, desde la sociedad civil hemos recomendado que ojalá llegamos a trabajar acuerdos parciales o diálogos regionales para ir avanzando en esa construcción de paz. Creo que la naturaleza del ELN y el momento político que estamos viviendo nos obliga a ser mucho más audaces políticamente en crear nuevas estrategias de construcción de paz. En un texto tuyo reciente, leía que hablabas del tema de que ni el Estado logró derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla derrotó al Estado, que es una especie de empate negativo, sí. Dices. ¿Es esa la razón que llevó al ELN a dialogar, crees? Yo creo que es una conjunción de razones, ¿no? Tiene también que ver con la exploración de la posibilidad de acumulación política. Y la acumulación política implica evaluar también hasta qué punto la acumulación política en la vía militar es posible o en la vía de la política legal es posible. Yo creo que eso también pesa en el caso de las FARC. Pero pesa mucho para efectos, digamos, de la simplista, si me permiten, el análisis del empate negativo, ¿no? Porque en ese sentido, eso lo que nos está diciendo es: el ELN reconoce que es militarmente incapaz de tomarse el poder, pero el gobierno reconoce, y lo sabe, así no lo diga públicamente, que es militarmente incapaz de derrotar al Ejército de Liberación Nacional. Frente a ese empate, la pregunta es: ¿nos seguimos matando 50 años o exploramos formas alternativas de construir algo? También, y eso nos plantea varias cosas. Primero, el ELN no ha sido derrotado, por lo tanto no se le puede pedir que claudique en la mesa.
Pero el ELN tampoco puede intentar hacer la revolución en la mesa porque no ha tomado el poder. Esa madurez política de la que habla el comandante Pablo Beltrán es la que se impone a la hora de negociar. Claro, las revoluciones no se hacen por contrato, incluso lo decía López Miquelsen, entre otras cosas. Otro tema, en el mismo texto leía yo algo que mencionas sobre las incertidumbres en los modelos, en los procesos de paz, mejor. ¿A qué te refieres de esas incertidumbres? ¿Cuáles son? Hombre, hay una gran gama de cosas que se dan, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente, y ahí repito al comandante Antonio García, no se trata solo de crear confianza, sino certezas de paz, ¿cierto? Hay una gama de dudas, claro que tienen dudas, es lícito que una insurgencia tenga dudas frente a un gobierno que ha sido un gobierno que no ha cumplido muchos de los acuerdos, ¿no? Me decía un líder del Catatumbo, es que aquí tenemos más de 100 acuerdos de carretera que el gobierno nos ha incumplido. Los indígenas del Cauca me decían 1.300 acuerdos incumplidos, ¿cierto? El caso de Marcha Patriótica lleva 120 y pico de muertos y teníamos los antecedentes de la Unión Patriótica. Entonces, los miedos de la izquierda, por supuesto, de los que creemos en la paz, aparecen frente a si el Estado va a ser responsable. Por el otro lado, hay unos miedos por parte del Estado, por el afán que pueda tener algún sector de la insurgencia de querer hacer la revolución en la mesa. Ese balance se va construyendo y lo importante en este caso es que no solamente está el ELN y el gobierno, sino que si la sociedad nos van a permitir participar como nos lo prometieron el 30 de marzo del año pasado, pues creo que vamos a lograr una mesa de 3 patas es más equilibrada que una mesa de 2. Bueno, son incertidumbres reales que existen, pero todos le apostamos, por supuesto, a que el proceso de paz con el ELN se va a dar y va también a transitar por buenos caminos hacia una paz estable y duradera. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Víctor, muchas gracias. Y a todas y todos ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Hasta el próximo lunes.